Bienvenidos de vuelta al canal Verdaderamente Libre, un canal enfocado en la restauración de vidas. Estamos en la serie Adicción Sexual Femenina. Estamos aprendiendo principios para que la mujer que está atrapada en adicción sexual o adicción al amor puedan aplicarlos en su vida y empezar este caminar de sanar de esta trampa. En el video pasado aprendimos acerca del nudo de la adicción sexual y que tenía 4 componentes. Recuerde eso. Es un nudo que se genera, un nudo espiritual que entre la persona más intenta en sus fuerzas, pues más se atrapa, más se refuerza. Hoy vamos a hablar de, si hablamos de adicción sexual es porque se manifiesta, realmente es una adicción al amor y se manifiesta en comportamientos pecaminosos sexuales. Entonces vamos a profundizar un poco acerca del pecado sexual, de qué es pecado sexual, de cuál fue su origen, sus ejemplos. Vamos a aprender del diseño original de la sexualidad y qué consecuencias trae el pecado sexual. Quiero que vea por favor entonces en pantalla los siguientes gráficos y textos para que haya una mayor comprensión de lo que le quiero compartir. Bueno, ¿qué es pecado sexual? Todo pecado es una distorsión, es una mentira del diseño original, o sea, de la verdad de Dios. ¿Qué significa esto? Dios es Dios creador, Satanás es imitador, es copiador, clonador y fuera de eso, destructor de lo original. Entonces Dios crea la música, Satanás la usa, la toma, gran parte de ella, no toda, pero gran parte de ella la toma, la contamina, la distorsiona y la usa para destrucción. Por eso el nombre de Satanás significa adversario, que está en contra de todo lo que Dios hace y lo quiere usar para robar, matar y destruir. Asimismo, Dios creó la sexualidad para que sea disfrutada dentro del marco del matrimonio, para que tenga unos parámetros y pueda ser de bendición para lo que Él lo creó. Pero Satanás toma la sexualidad y la distorsiona a través de pornografía, de ideas raras, de mitos, de miedos, etcétera, de libertinaje, y la convierte en pecado sexual. Entonces el pecado sexual es una distorsión del diseño original de la sexualidad. ¿Cuál fue el origen del pecado sexual? Entró en Génesis 3, pero no quiere decir que el primer pecado haya sido sexual. De hecho, el primer pecado entró en la mente. El primer pecado de Adán y Eva fue que Eva creyó en su mente la mentira que le presentó Satanás y dudó de la verdad de Dios. Ese es el primer pecado. No fue comerse el fruto ni tener relación sexual. Pero al entrar esa desobediencia entró toda la gama de maldad a la humanidad y se fue degenerando más y más hasta el día de hoy. Entonces hoy vemos, ustedes ya no necesito extenderme mucho en eso, usted ve la maldad sexual, cómo ha tomado nuestros medios, nuestro mundo, nuestros muchachos. Hoy es normal ver toda perversión por todo lado. Algunos ejemplos de esa manifestación de pecado sexual: fornicación, que es tener relaciones sexuales con el novio o estar en unión libre, tener esas relaciones sexuales desde muy jovencito con muchas personas antes de casarme, así sea con la novia prometida. Adulterio es una traición al cónyuge, puede ser mental, puede ser un coqueteo o puede ser físicamente. Masturbación, que es satisfacerse a sí mismo tocando sus genitales hasta que logra excitación. Pornografía, que es ver a otros a través de imágenes, textos, revistas, etc. En el acto sexual. Sexo anal, que es sexo por el recto. Masoquismo, que es excitarse recibiendo maltrato verbal, emocional o físico. Sadismo, que es excitarse haciendo ese maltrato a otra persona. Incesto, sexo entre familiares. Bestialismo, sexo con animales. Fantasías, es pasársela pensando todo el momento, todo el tiempo o gran mayoría de su vida en sexo. Violencia sexual, que va de violación o de maltrato físico en el acto sexual. Manoseos, prostitución, que es recibir algo a cambio de sexo. No es solo dinero, hay mujeres que son prostitutas de otra manera. Orgías es el compartir relaciones sexuales entre varios al mismo tiempo. Pedofilia es la excitación de tener relaciones con niños, entre muchos más. Hay muchísimas más perversiones.
El factor Kinsey. Este es un dato interesante. Kinsey fue un hombre muy malo, un científico que hizo unos experimentos hasta con niños para escribir unos textos demoníacos, diría yo, para dañar la mente de América. Y él dijo que veníamos sexuales, cosa que en parte es verdad, pero que como éramos sexuales de naturaleza podíamos darle rienda suelta y experimentar. Entonces hizo unos experimentos con niños muy feos. Contrató pedófilos para que les reportaran lo que ocurría cuando violaban a un niño. Bueno, una cantidad de iniquidad, y él fue el que introdujo esa iniquidad sexual a Estados Unidos, y de allí fue exportada a todo el mundo, porque el fundador de la revista Playboy, de todo esto de pornografía, él se inspiró en esos libros de Kinsey, y de ahí tenemos cómo la inmoralidad sexual viene en pornografía a granel, por videos, por revistas al día de hoy. ¿Cuál es el diseño de Dios para la sexualidad? El diseño de Dios para la sexualidad es que cuando estemos en pareja casados, reflejar la imagen en la relación de pacto entre un esposo y una esposa, porque Dios es un Dios de pacto. Entonces Él se compara a sí mismo como la novia, como el esposo, y los creyentes en todo el mundo somos la novia de Él, y Él quiere que esa relación de pacto, de compromiso, como Él la tuvo, de sacrificio, sea reflejada en la relación sexual. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por eso cualquier actividad o comportamiento sexual fuera del matrimonio, casado o soltero, es pecado. ¿Sí? Muy bien. Les recuerdo el nudo de la adicción sexual. La raíz son heridas y traumas, porque todo pecado sexual está relacionado con la forma en que aprendí a calmar esas heridas y esos traumas. Eso genera una mentalidad de vergüenza que me lleva a un estilo de vida de ciclo peca, reza, empata, peca, reza, empata, para tapar el dolor y que estoy atrapado en eso, y viene el manto, una negación, un engaño y una culpa. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado sexual? La primera, nos separa de Dios. O sea, todo pecado genera una barrera. No es que Dios se aleje en sí o que empiece a castigarnos. Nosotros ponemos una barrera porque la santidad de Dios rechaza inherentemente, o sea, no repelen, no son compatibles la santidad de Dios con cualquier clase de pecado, y menos con la inmoralidad. Entonces se genera una brecha, usted siente un distanciamiento de Dios, pero es usted el que puso la brecha. Aparte de los sentimientos que vienen de culpa, vergüenza, un vacío emocional, una tristeza, hay otras consecuencias que son invisibles, ¿sí? Y esa es la trampa, de eso, que las personas creen que porque no se ven, o que no se ve inmediatamente el fruto, que es que no ocurrió nada. Y es las ataduras. Siempre que hay pecado sexual se generan ataduras, que es un enlace demoníaco negativo, que puede ser con personas, o sea, con las personas que usted tuvo el pecado sexual, con demonios detrás de esas actividades, y en la parte emocional también queda atado a esas personas. Entonces se genera una atadura de espíritu, alma y cuerpo. También de ahí para allá vienen consecuencias rápidas o demoradas en la parte física. Pueden llegar a haber enfermedades, bueno, una cantidad de cosas, pero diríamos que las principales son esas. Eso genera también un aislamiento, como eso le generó un calmante a su dolor temporal. Entonces empieza a aislarlo de las relaciones importantes de su vida. Usted se aísla, se sumerge en su propia fantasía y en su pecado. Eso lo hace empezar a rechazar las personas por miedo al que dirán, miedo a la crítica, miedo al juicio. Eso lo empieza a hacer creer mentiras acerca de Dios, de usted mismo, de las demás personas, y también genera o empieza el inicio de establecerse una adicción sexual, porque todo su ser espiritual, mente y cuerpo se empieza a acostumbrar a ese falso consuelo, a esa falsa paz, a esos falsos beneficios que trae el pecado sexual. Entonces los animo a que entiendan que hay consecuencias espirituales, mentales, emocionales o físicas, relacionales y financieras. También las finanzas inmediatamente se empiezan a afectar. Así sea usted una persona generosa, de principios, que da dinero, que da ofrendas, diezmos, etcétera.
un devorador se activa por pecado sexual y empieza a traerle ruina, escasez, endeudamiento, insuficiencia financiera, entre otras, pero principalmente son esas las consecuencias que trae el pecado sexual. Bueno, no se pierda el siguiente video, que en el video número 4 estaremos dando 3 claves muy importantes para poder empezar a romper el nudo de la adicción sexual. Mil bendiciones y que estén muy bien.